hablar de inclusión, para hablar de diversidad, para hablar de necesidades educativas, que es al final el mundo en el que nos estamos moviendo nosotras constantemente. Las dos estamos trabajando en activo en centros educativos en España, en el norte, estamos trabajando en Cantabria y bueno, pues ofrecer nuestra experiencia, nos encantaría que participarais, que cualquier duda que tengáis pues nos decís o dedicamos un tiempo al final de la sesión para hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa que se os ocurra. No sé si van a Vale, decir algo. yo quiero hacer un inciso, Elena, antes de que empieces tú a hablar un poquito de lo que hemos preparado, dar las gracias también a Jesús y a todos los que os habéis apuntado para escucharnos. Simplemente vamos a dar nuestro granito de arena como maestras especialistas y bueno, espero que os guste y como bien ha dicho Elena, pues durante el transcurso de la webinar podéis interactuar con nosotras o si queréis al final, cuando terminemos de explicaros un poquito, pues hacemos una sesión de preguntas y lo que necesitéis. Así que por mi parte, Elena, cuando tú quieras, Hemos empieza. diseñado esta presentación, pues seguramente pensando, bueno, no seguramente no, pensando en crear una presentación atractiva, interesante, teórica, práctica, bueno, en la que veamos un poco de todo, ¿vale? Entonces ya no nos vamos a entretener más, nos metemos en materia y bueno, vamos a comenzar a ver si lo hacemos bien a la primera. Esto ve que, a ver. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve Sí, muy bien. Sí. A ver. dale a presentar si quieres y listo. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Vale. Bueno, pues nosotras nos presentamos como un equipo porque hemos tenido la suerte de empezar a trabajar juntas el año pasado y bueno, pues no siempre se tiene la suerte, seguramente los que estéis trabajando ya en centros educativos sabéis que no siempre das pues con gente que sigue tu misma filosofía, que cree en la misma manera que tiene el mismo camino que tú en la educación, que tiene una misma visión a la hora de trabajar. Yo tuve la suerte de encontrarme con Vanessa y bueno, pues juntas empezamos a crear materiales y a trabajar por y para nuestros niños y las familias y decidimos pues que al final queríamos aportar nuestro granito y dar visibilidad a nuestro trabajo pues a través de Dos por la Inclusión, en donde hablamos, pues eso, de inclusión, de diversidad, de lo que os comentaba antes, ¿no? De nuestro día a día. Entonces, bueno, nos parece importante explicaros en principio de qué vamos a hablar en este webinar, ¿vale? Vamos a hablar en un principio, son 4 módulos. El primero será acariciando la inclusión, en el que, bueno, pues vamos a ir dando breves pinceladas sobre este concepto. En el módulo 2 hablaremos de dislexia y en el módulo 3 de un trastorno pues, que va muchas veces unido a la dislexia, este primero, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, por último, nuestro último módulo se basa en una propuesta práctica. Bueno, pues como os decía, en el primer módulo vamos a hacer una aproximación a ese concepto de inclusión, vamos a movernos un poco por la evolución de los conceptos de discapacidad, ¿no? Del uso pues, de un lenguaje terriblemente exclusivo a términos que empleamos ahora, como cómo cuidamos utilizar un lenguaje inclusivo que respete las diferencias y que respete pues las necesidades educativas y bueno, también hablaremos de cómo se ha llevado ese proceso de cambio desde la integración a la inclusión y cómo es la inclusión en el aula ordinaria, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para llevar a cabo propuestas pedagógicas y metodológicas inclusivas? Entonces, ¿qué es exactamente la inclusión? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de inclusión? Bueno, hablamos de un concepto muy amplio. Incluir en nuestro aula va mucho más allá de meter en nuestro aula ordinaria a un niño con necesidades educativas especiales,
va mucho más allá de proponer actividades para ese niño, ¿no? Va de incluirle en la actividad social, en la actividad pedagógica, en la rutina, que sea partícipe de ese aprendizaje, que tenga un aprendizaje significativo dentro del aula ordinaria, que tenga la misma oportunidad de aprendizaje adaptada a sus necesidades que el resto de sus compañeros. A mí ahora mismo se me está viendo a la cabeza una discapacidad motórica o una discapacidad intelectual leve, pero se me puede ocurrir también muchísimas cosas mucho más, entre comillas, sencillas, ¿no? Como una dislexia, como un TDAH, pero todos tienen que poder encontrar su sitio dentro de nuestro aula, todos tienen que tener su espacio, su lugar, la escuela tiene que actuar como un elemento compensador de las desigualdades, tanto familiares, socioeconómicas y, por supuesto, educativas, a la hora de atender sus necesidades. Y nosotros, los docentes, tenemos que ser esa herramienta que facilite, que guíe el aprendizaje y que les ayude a incluirse dentro de... Al final, la escuela no deja de ser una sociedad en miniatura, pues ayudarles a incluirse para que vivan y disfruten de ese desarrollo social dentro del aula, que después tendrán que llevar a cabo como personas adultas en la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿con qué nos hemos encontrado a lo largo de la historia, ¿no? Que hemos pasado por varias partes, hemos hablado en un momento de segregación en el que las personas con distintas necesidades eran totalmente excluidas, se les atribuía, bueno, pues ya lo sabemos, se les atribuía conceptos y se les estigmatizaba muchísimo y bueno, pues afortunadamente hemos ido evolucionando, hemos ido... creyendo en las capacidades de esas personas que, sin lugar a dudas, tienen y muchísimas, solamente que tenemos que tener la mirada abierta y ser capaces de potenciar esas habilidades y esas capacidades, por supuesto siendo conscientes de las limitaciones. Vivir al margen de eso también sería muy absurdo, pero ser consciente de que si ponemos el ojo en las capacidades y en su capacidad, en su potencial, va a ser mucho más fácil para nosotros elaborar un programa de intervención que favorezca su inclusión, para ese niño incluirse, para el resto de los niños incluirle, ¿vale? Todo al final es un círculo vicioso que es muy importante que los docentes reforcemos constantemente. Bueno, pues como digo, el concepto de discapacidad afortunadamente ha ido evolucionando, hemos ido evolucionando hacia un lenguaje mucho más inclusivo, en el que, bueno, pues han sido las propias personas con necesidades educativas los que han ido diciendo el lenguaje con el que más cómodos se sentían, ¿no? Abandonando términos ya como autista, pues si podemos cambiar ese adjetivo que ya les define, ¿no? Es como, eres autista y tienes todos estos síntomas, seguro, sí o sí, no importa, no te conozco, pero seguro que como eres autista tienes todas estas cosas. Bueno, pues por persona con discapacidad, ¿no? Como poniendo, eres una persona que tiene una necesidad y que tiene unas dificultades, pero seguro que también tienes otras muchas potencialidades que será maravilloso conocer, ¿vale? Entonces, ¿cómo creemos nosotras que es adecuado buscar el equilibrio dentro de la atención a la diversidad? Bueno, pues buscando una relación estrechísima entre familia, escuela y una evaluación psicopedagógica que nos ayude a encontrar capacidades, que nos ayude a establecer las competencias a trabajar, que nos ayude a establecer un programa de intervención adecuado a las necesidades individuales de cada uno de los niños y de las niñas que atendemos y que esté estrechamente relacionado todo. Tiene que haber una coordinación que evidentemente requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, no vamos a negar las evidencias, pero que sin duda es la base del éxito para que consigamos un aula inclusiva, que no integradora. Esto es muy importante, diferenciar el concepto de integración del de inclusión. Yo integro cuando tengo a un niño con una discapacidad intelectual en mi aula, pero que no forma parte de la actividad y vida diaria del aula. Yo incluyo cuando ese niño tiene la misma igualdad de oportunidades que el resto de expresarse, de manifestarse y de participar y de alcanzar los objetivos curriculares establecidos a sus necesidades, ¿vale?
Espero, si voy muy rápido, me decís, ¿vale? Y bueno, entrando ya en harina, entrando ya en materia, vamos a hablar de dislexia. Bueno, en este módulo se contemplan pues muchos apartados que sería súper interesante poder trabajar sobre ellos, hablar de ellos en profundidad, pero hemos resaltado pues el concepto de dislexia, porque muchas veces yo me he encontrado con gente que me ha dicho, amigos, ¿no? Conocidos, que dicen, yo es que debo tener dislexia, confundo la izquierda y la derecha. Seguro que alguno también está pensando, es que a mí también me ha pasado. Eh, la dislexia va muchísimo más allá de todo eso. Es un trastorno que se ve cada vez más, que se detecta cada vez más gracias a las técnicas de evaluación que tenemos ahora mismo, que están pues muy completas y que evalúan las necesidades de ese tipo de niños. Y bueno, ¿qué es exactamente la dislexia? Pues es una dificultad específica de aprendizaje que, ¿por qué se caracteriza? Esto es muy importante y se caracteriza por el reconocimiento preciso, por las dificultades para el reconocimiento preciso y o fluente de palabras escritas y un déficit en la codificación lectora y en la escritura, siempre que se den una serie de criterios que veremos más adelante, ¿vale? Serán dificultades a la hora de leer, a la hora de escribir, pero se tienen que dar con una serie de criterios que veremos un poquito más adelante. Es un trastorno del neurodesarrollo según el DSM-5. Es un trastorno específico de aprendizaje con dificultad en la lectura, en la corrección de la lectura de palabras, en la velocidad, en la fluidez, perdón, y en la comprensión de la lectura. Son niños que ponen tanto esfuerzo y tanta concentración en leer sílaba a sílaba cada una de las palabras que están leyendo, que tienen dificultades de comprensión lectora porque todos sus esfuerzos han ido a la decodificación de la letra, del grafema, pero cuando les has preguntado lo que han leído, aunque lo hayan conseguido leer satisfactoriamente, no se han enterado porque todos sus esfuerzos han ido a la conversión grafema-fonema. Vale, ¿qué tipos de dislexia tenemos? 3. La primera, que es la que afecta a la ruta fonológica, que tiene dificultades en la lectura de palabras largas o poco frecuentes y muchas dificultades en las pseudopalabras, es decir, palabras que no existen, ¿vale? Si en vez de coche pongo cote, ¿vale? Dislexia superficial sería la que tiene afectada la ruta visual, donde se cometen errores principalmente de ortografía arbitraria y palabras homófonas, errores de omisión, sustitución, adición de letras. Pero, ¿qué es lo que los docentes nos solemos encontrar con mayor frecuencia en el aula? Las dislexias mixtas, en donde encontramos un poco de todo. Tiene la afectada la ruta fonológica, encontramos en este caso niños que a la hora de leer silabean mucho, eh, se traban a la hora de leer, incluso pueden llegar un poquillo a tartamudear. Desde luego las pseudopalabras se las inventan y si leen cote, si está escrito cote, leen coche de manera automática porque ya dicen seguro que tal, va a ser el coche. Y cuando tienen afectada, si tienen afectada la ruta visual, cometen a la hora de escribir errores de omisión, de sustitución, ¿verdad? En este caso seguro que lo situáis mucho más. Bien, la dislexia hasta hace bien poco era un trastorno bastante desconocido, en donde incluso oculto, pero afortunadamente cada vez más se va saliendo a la luz gente conocida que da visibilidad a este tipo de trastorno, ¿no? Aquí he puesto algún ejemplo, pero creedme que hay muchísimos famosos que tienen dislexia y de los que no lo creeríamos. Para mí uno de los casos más que me ha chocado es Pau Donés, o sea, el cantante de Jarabe de Palo, que era un cantautor y un compositor exquisito, excelente, y que demuestra que una vez más se pueden superar las barreras y los límites con mucho trabajo y mucho esfuerzo, por supuesto. Y bueno, pues uno de los trastornos con mayor comorbilidad con la dislexia es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, como veis a la izquierda he puesto otros que también se dan en varias ocasiones. Fijaros que incluso he incluido las altas capacidades porque no está reñido el tener altas capacidades con dislexia. Es verdad que no se da tan frecuentemente como una discalculia o un TDAH, pero es importante, pienso, conocerlo y saberlo porque, bueno,
ahí está, ¿no? Que tendemos siempre a pensar que las cosas son solamente en los casos negativos y a ponernos todos muy... Vale. Aquí estamos, ¿no? Lo que decía un poco antes. ¿Qué criterios diagnósticos se deben de seguir para el TDAH? También hablaremos de criterios diagnósticos de la dislexia y ahora vamos con los del TDAH. Por una parte tenemos el patrón persistente de inatención, típico en estos niños, ¿verdad? Algunos síntomas se presentan antes de los 12 años. Varios síntomas aparecen presentes en 2 o más contextos, ¿vale? No solamente aparecen en la escuela. Y los síntomas interfieren pues, con su vida diaria, con su vida académica, reduciendo en muchas ocasiones la calidad de los mismos, ¿no? Estos niños suelen tener muchas veces dificultades curriculares, tienen malas notas, ¿verdad? Faltas de mal comportamiento. Bien, ¿y qué 4 criterios diagnósticos debemos seguir para poder realizar una evaluación de dislexia? Bueno, pues la primera es que presente dificultades de aprendizaje. El segundo será que tenga las aptitudes académicas afectadas, es decir, que esto le esté afectando en su rendimiento académico, que ha llegado a tener 7, 8 años y no termina de arrancar a leer, es que sigue silabeando, sigue sin tener una comprensión lectora adecuada a la edad. Eso nos tiene que hacer saltar. La alarma, vemos que omite muchas palabras, que une determinantes a palabras, que no tiene muy claro cuándo hay que separarlas, ese tipo de errores. Y las dificultades aparecen en edad escolar. Es decir, puede que seas detectado con una dislexia cuando tienes 20 y muchos años, 30 y tantos incluso, sí, pero ¿has tenido dificultades a lo largo de tu etapa escolar o durante toda tu etapa escolar todo ha sido maravilloso y no has tenido ninguna dificultad en el lenguaje, en la escritura, ¿vale? Y tiene que estar en ausencia de otras alteraciones o trastornos. Bien, aquí me paro y hago un paro importante y es que una dislexia no se puede dar con una discapacidad intelectual, no se puede dar con un autismo. Son trastornos que van completamente separados. Bien, una mamá me decía, pero es que mi hija comete unos errores que son típicos de una disléxica, ¿no? Y yo le decía, claro, y mi intervención con esta niña se centra muchas veces en trabajar aspectos relacionados con la dislexia, porque un ibuprofeno, ¿no? Un paracetamol, nos vale lo mismo para un dolor de muelas, ¿no? Que para un dolor de cabeza. Entonces, formarse en la dislexia, en mi opinión, es formarse en otras muchas trastornos y dificultades del aprendizaje de la lectura y de la escritura que nos van a dar muchas herramientas y mucha formación para ser capaces de elaborar materiales, de buscar recursos que nos ayuden a trabajar también con niños, por ejemplo, en este caso yo hablo de una discapacidad intelectual leve. Esta niña en concreto cometía muchísimos errores muy similares a la dislexia, pero estaba diagnosticada, tenía una evaluación psicopedagógica que aseguraba que esta niña tenía una discapacidad intelectual, con errores muy similares a los de la dislexia, pero no se puede decir que esta niña tuviera dislexia, ¿vale? Bueno, pues aquí os hemos dejado unos signos de alerta que tienen que hacernos abrir los ojos como panteras para descartar, ¿vale? Para descartar una posible dislexia. Bueno, pues antes de los 6 años, un habla excesivamente infantil. Cuando llegan ya a último curso de infantil y siguen arrastrando palabras, muchas dislalias, un habla muy infantilizada. Dificultades para denominar a las cosas, para hacer rimas, en el equilibrio, son torpes motrizmente, a la hora de coger los lápices también, la motricidad fina bastante afectada y problemas conductuales. Porque muchas veces la falta de como no son capaces de seguir el ritmo normal de la clase, se aburren y bueno, ya sabemos que eso a veces pues lleva a conductas un poco disruptivas. Y a partir de los 6 años, pues más o menos lo que hemos estado comentando, ¿no? Que vemos que no agarra bien el lápiz, una caligrafía bastante deficitaria, una coordinación motora pobre, ojo-mano, la coordinación óculo-manual bastante regulera, no recuerda los detalles de la lectura por lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, vais a tenerlo ahí.
¿Qué es fundamental para un diagnóstico correcto? Bueno, lo primero, una entrevista con el alumno y hacer una observación detallada y pormenorizada del niño o de la niña. ¿Basándonos en qué? En nuestra propia observación, pero por supuesto también en la del tutor, en la del resto de docentes que entran en el aula. Por supuesto también quedar con los padres, pasar unos cuestionarios de observación de las conductas para decirles a ellos en qué tienen que poner especial atención para que nos puedan informar y, por supuesto, realizar pruebas objetivas, ¿vale? Objetivas que descarten, pues, dificultades neuropsicológicas de otro tipo, que descarten discapacidades intelectuales o que descarten incluso una discapacidad auditiva o visual, ¿vale? Esto es importante. Tampoco se puede dar una dislexia con una discapacidad visual, ¿vale? O una discapacidad auditiva. Ya hablaríamos de otra cosa. Y sería también pasar unos test específicos de inteligencia y del lenguaje, ¿vale? Para ver en qué punto exactamente está afectada cada una de las partes. ¿Qué es lo que trabajaremos principalmente con este alumnado? Bueno, pues las habilidades fonético-fonológicas a la hora de escribir, a la hora de convertir los grafemas en fonemas, ¿vale? Y viceversa. Hacer adecuadamente esa conversión es fundamental para ellos. Intentar solucionar sus dificultades ortográficas. También van a tener dificultades para acceder al léxico, por lo que será importante trabajar la lectura, darles pautas a los padres para trabajar la lectura, la adquisición de vocabulario a través de juegos. Es muy importante que todos lo presentemos siempre jugando, porque son niños que durante toda su escolaridad y seguramente después van a tener que trabajar mucho para llegar a los objetivos que les vamos a proponer y para llegar a adquirir un nivel fluido de lectura y de comprensión. Entonces, tenemos que intentar siempre llegar a ellos a través de la diversión, del juego, del aprendizaje significativo, ¿vale? Y bueno, como he comentado, para asociar letras sonidos. ¿Dónde intervenimos nosotros? Pues principalmente en las actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A la hora de elaborar un programa de intervención y en la relación de materiales y recursos. Yo he querido resaltar, brevemente voy a pasar por encima para no extenderme mucho más en esto, pero que es súper importante la coordinación docente y las familias, porque será la llave que nos dé que nos abra las puertas para poder trabajar de manera realmente inclusiva, realmente significativa con estos niños, ¿vale? Al final, pienso que todos los que nos dedicamos a la docencia estamos por vocación y que es la única manera realmente de llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera posible, cuando todos los esfuerzos se ven recompensados por ese niño que consigue superar sus barreras, su meta y alcanzarlo, ¿no? Y bueno, cuando yo hablo de una evaluación psicopedagógica, quiero pensar que vamos a ir más allá de una etiqueta que le vamos a colgar al alumno como dislexia, TDAH, autismo, discapacidad intelectual, discapacidad visual. Vamos más allá, ¿no? Se trata de ampliar la mirada, abrirla y ver que si rompemos etiquetas, la evaluación psicopedagógica lo que nos tiene que servir, esa etiqueta lo que nos tiene que servir es para hablar de barreras a superar, de objetivos, de establecer unos objetivos que vamos a ayudar a que supere, de romper estereotipos, porque de verdad, a lo largo de los años que he trabajado con niños, y he trabajado con niños con trastornos específicos del lenguaje, con niños con dislexia, bastantes, con niños con discapacidades intelectuales, os prometo que nunca me he encontrado uno igual a otro. Nunca he dicho, uy, qué bien, qué maravilla, todos estos materiales me van a servir de Juanito para Pepito. No, muchas veces podrás reutilizar, podrás modificar alguna cosa y será estupendo porque te servirá para Juanito y para Pepito, pero es que Juanito y Pepito, aunque tengan los dos dislexia, aunque tengan los dos autismo o TDAH, van a tener unas necesidades concretas que les harán a ellos ser ellos mismos, en los que nos vamos a tener que superar también los docentes. Y bueno, yo he puesto aquí unas claves para mí básicas a la hora de trabajar con niños con necesidades educativas, ¿no? Que será partir de conocimientos previos, ¿no? Realizar una evaluación previa para saber de qué punto partimos en la creación de un programa de intervención para este alumno. Tener un aprendizaje significativo. Si tenemos un niño al que lo que más le interesa en el mundo
son los superhéroes, pues nuestra intervención tendrá que ir orientada a los superhéroes. No le vamos a hablar, no sé, del Rey León, por ejemplo, ¿no? O si vamos a, no sé, nosotras, ahora mismo en el caso que se nos ocurre, Vanessa tiene un alumno que le encantan las hamburguesas, yo tengo un niño al que le encantan las tapas, los tapones, ¿no? Las roscas, y toda nuestra intervención va orientada a ella hamburguesas y yo estoy con las tapas. Todos los juegos que hacemos van orientados ahí, pues, aprendizaje significativo, ¿no? Que a ellos les implique, que a ellos les interese y que también les sirva para su vida diaria, ¿no? Yo estoy trabajando ahora el aprendizaje, bueno, es un niño con autismo y estamos intentando llevar a cabo un lenguaje que adquiera un lenguaje funcional, pues ahí vamos, con tapas, que es lo que a él le interesa. Trabajamos también la autoestima porque son niños que muchas veces se sienten muy, muy solitos, que se sienten que ellos no llegan, que ellos no valen, que todo el mundo sí. Son niños que están constantemente mirando a ver por qué los demás han llegado y ellos no. Por lo que hay que trabajar mucho la motivación, los centros de interés, como comentaba antes. La anticipación de tareas les va a ayudar muchísimo a organizarse su esquema mental en la cabeza para ser más efectivos. Repetiremos las veces que sea necesario, establecer rutinas con anticipación de tareas, cuidamos el ambiente del aula, que sea inclusivo, acortamos las tareas, mejor cortitas y que sean efectivas, que no ponerles 16 ejercicios y marcamos el tiempo de las actividades. ¿Y qué tipo de actividades podemos llevar a cabo? Bueno, pues aquí hemos dejado pues recogido un abanico de ellos, ¿vale? Para diferenciar, algunas que hemos hecho nosotras, para trabajar la segmentación de palabras, en sílabas, bueno, pues esta también, para ordenar las palabras, encontrar los errores, que le suele costar bastante. Y actividades de comprensión lectora. Bueno, aquí lo que también nos podemos recomendar es que si nos seguís por Instagram vais a ver que subimos muchísimos materiales que compartimos de manera totalmente gratuita sobre comprensión lectora, porque estamos muy inmersas y muy involucradas en este aspecto. Lo vais a encontrar al final, ¿vale? Y bueno, otras actividades que hemos dejado por aquí. Por ejemplo, la mesa de luz para trabajar, las sopas de letras, la caja de arena, todas estas están siendo, bueno, un auténtico éxito. La mesa de luz les encanta, ¿no? Además es muy fácil crearse una, las dos, tanto Vanessa como yo tenemos una cada una y las dos las hemos creado nosotras mismas y, bueno, pues son bastante económicas y muy útiles, de verdad, os las recomendamos. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de los materiales que solemos utilizar, ¿no? Las fichas que incluso hemos hecho nosotras. También os hemos dejado alguna aplicación. Por ejemplo, esta de dominó les encanta. A mis niños las uso incluso con niños de 5 y 6 años. En infantil también las utilizo. Y bueno, pues finalmente os he dejado un resumen de todo lo que hemos estado hablando para que lo tengáis ahí sintetizado. ¿Vale? Y yo ya no me extiendo más, que creo que me he extendido bastante, pero una vez que empiezo a hablar no puedo parar. Y os dejo con Vanessa, voy a interrumpir mi presentación y os dejo con ella, ¿vale? Vale, Elena, perfecto. Pues lo tiene. Voy a seguir yo con la misma. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora o esperamos al final. No sé qué opinen. Tal vez sea una buena idea que las preguntas el público las pudiera escribir en el chat y tal vez al Perfecto. final puedan leer el chat. Sí, sí, perfecto. Perfecto, genial. Que escriban en el chat y vamos mirando. Perfecto. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Vale, a ver. Os animamos a participar, de verdad, ¿eh? Queremos leeros. No sé si se ve ya. Elena, ¿me puedes decir si se ve? Sí, sí, se ve. Vale, pues tengo que pasar hasta donde he llegado. Un momentito.
Bueno, además como queda grabada la sesión, luego ellos pueden visualizarlo todo más detalladamente y más tranquilamente. Sí, porque he pasado un poco por encima por el tema, sobre todo de los materiales, pero ahí los vais a tener, ¿vale? Vale, perfecto. Bien, pues yo ahora os voy a dar unas pequeñas pinceladas también sobre lo que sería el módulo 3, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que bueno, lo hemos dividido en 5 apartados, ¿sí? La primera sería pues un poquito de la aproximación al concepto de TDAH, ¿no? Que bueno, lo hacemos desde una descripción clínica y pues es un trastorno de neurodesarrollo de carácter crónico, ¿no? De hecho llega a afectar entre un 5 y un 7% de la población infantil y llegando a la edad adulta en un 60% de los casos. Todo esto siempre desde el DSM-5, como bien antes ha explicado Elena. Hablaríamos luego de las características del TDAH, ¿no? Como, bueno, como suele ser una actividad muy excesiva, poca atención mantenida, una dificultad para inhibir impulsos y luego, pues, comorbilidad, ¿no? Sobre todo con mucha frecuencia con la dislexia, entre otros trastornos. Hablaremos de la importancia de la detección precoz, el informe y el diagnóstico, la importancia y cómo sería un programa de intervención. Bien, aquí lo que os he querido poner así de manera muy sintetizada, pues es las clasificaciones, ¿no? Hay clasificaciones del TDAH que son la presentación combinada, que sería lo que es el TDAH, ¿no? Problemas significativos tanto de hiperactividad como de impulsividad y sobre todo de falta de atención. Sería el completo, por decirlo de alguna manera. También está la presentación predominante con falta de atención, sin hiperactividad o impulsividad. Y estos niños, ¿qué les suele ocurrir? Pues suelen tener dificultad para prestar atención, se distraen con facilidad, pero no son impulsivos. Pueden pasar inadvertidos porque no molestan. Y de una manera no oficial pues lo llamamos TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Sí que es verdad que seguramente tendréis varios en vuestros coles, niños que no destacan, pero simplemente tienen un déficit de atención bastante predominante porque no atienden en clase, no están a lo que están, pero no molestan. Por lo tanto, al profesor no incomoda. Y luego también está la presentación predominante de la hiperactividad o de impulsividad sin inatención, ¿vale? ¿Qué presentan estos niños? Pues síntomas de hiperactividad, de impulsividad, de moverse, Vanessa, pero... un segundo, un segundo. Sí, perdona. Comentan por el chat que no te escuchan bien, no sé si es que yo sí te escucho bien, pero no sé, ¿alguien más? Eh, eh, yo sí la escucho, aunque se escucha un poco bajo. ¿Se escucha un poco bajo? Vale, no sé Para qué... mí sí es posible identificar lo que usted platica, pero tal vez sí se escucha un poco bajo. Bien. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Vale, igual tengo que alzar un poquito más la voz. Vale, perdón. Vale, entonces eso, bueno, pues la tercera presentación predominante sería eso, ¿no? Que son niños que necesitan, pues eso, moverse, son muy impulsivos, necesitan moverse constantemente. Yo, de hecho, tengo varios casos en el colegio y, de hecho, tengo un niño muy específico que tarda 2 segundos en hacerme algo de actividad, de tarea, y al momento está, pues, se me arrastra por el suelo, necesita moverse, necesita ir al baño, en constante movimiento porque no puede. O sea, él intenta, pero su cerebro va demasiado rápido. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo tenemos que actuar con este tipo de alumnado, ¿sí? Una cosa importantísima, pues la detección precoz. Desde el colegio, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, el TDAH en el colegio? Pues eso, no, parece no prestar atención, cuando se les habla les cuesta iniciar una actividad, tienen dificultades para organizarse, bueno, pues lo que os estaba comentando antes. Y la hiperactividad, pues lo mismo. Se levantan constantemente en la silla, corretean por la clase, molestan a sus compañeros. O sea, al final son los niños, entre comillas, incómodos, ¿no? Pero que realmente hay que tener mucha dedicación con ellos y bastante empatía y trabajar bastante bien las emociones, que luego hablaremos, ¿sí? Y la impulsividad, ¿cómo se refleja en el cole? Pues no suelen reflexionar,
por lo que pueden parecer inmaduros, y al no reflexionar no miden las consecuencias de esos actos y tienen sobre todo falta de constancia de las actividades, ¿no? No terminan una actividad, por lo tanto es bastante inmadurez. En otro apartado, una parte importante es el informe del diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico precoz es imprescindible para un tratamiento efectivo, para que tanto las familias como el profesorado pues podamos ayudar al niño o a la niña con TDAH a que desarrolle su potencial, ¿no? Es un diagnóstico imprescindible para una pronta intervención, evitando así la posible comorbilidad y abordar adecuadamente los diferentes problemas que puedan surgir a lo largo de su desarrollo, ¿no? La evaluación de este trastorno debe realizarse desde una perspectiva multiprofesional, que aborde tanto pues, la evaluación psicológica, educativa y médica. Las diferentes terapias deben llevar un seguimiento. Si hubiera una medicación de por medio, sería por el médico, al igual que si hay una terapia cognitivo-conductual, pues por medio del psicólogo o pedagogo. Y en esta última se abordarían sobre todo problemas de conducta y de atención, que es lo que más se debe trabajar en este tipo de alumnado, con este tipo de problemas, ¿sí? Otro de los apartados es el programa de intervención. Aquí a grandes rasgos os voy a hablar un poco de qué pautas podemos utilizar para mejorar el comportamiento en el aula, ¿no? Lo que proponemos son una serie de pautas como respuesta educativa enfocada a educar el contexto académico a las necesidades del alumnado y a sus diferencias en la forma de aprender a través de medidas organizativas y metodológicas que el profesor o profesora puede poner en práctica en clase. Se puede hablar, podemos hablar de pautas y estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y en las niñas, como pueden ser el cariño, la autoestima, vocabulario emocional, o sea, un poquito de todo, ¿sí? Tendremos en cuenta sobre todo la metodología para dar las clases, ¿vale? El ambiente en el aula, la importancia de establecer rutinas diarias, ¿vale? Luego os hablaré un poco también de las autoinstrucciones, que son muy importantes para que ese niño con TDAH sepa enfocar su día a día en diferentes aspectos cotidianos. La realización de exámenes y pruebas escritas, pautas y propuestas de mejora para el ámbito familiar, cómo trabajar desde casa, tal como decía Elena anteriormente, la importancia que hay entre trabajo, colegio como con la familia, ¿no? Es importante que tengamos una buena conexión para que ese niño podamos potenciarlo y llegue a su potencial máximo, ¿sí? Hablaremos también de técnicas de modificación de conducta, bueno, un poquito en ese aspecto. Y luego están los materiales y recursos, ¿no? Que independientemente de la situación concreta del alumnado, pues deberíamos utilizar siempre materiales y técnicas que partan de sus intereses y motivaciones, a fin de facilitar la significatividad de su proceso de aprendizaje. Ha mencionado muy bien Elena antes, ¿no? Que muchos de los materiales los elaboramos personalmente y, como decía, ¿no? Hago una cosa y ya me vale para todos los disléxicos, o como tengo un TDAH, para el que me toque el año que viene también. Pues no suele ser así. Nos puede valer de guía o como algo que nos ha valido para X niño o niña, pero cada niño es un mundo, como sabréis. Por mucho que tú intentes que ese material que te gusta tanto, y a veces pasa que a veces un material que tú piensas que está genial y realmente funciona con X alumnos, pero al siguiente curso te toca otro tipo de alumnado y no hay motivación. Por lo tanto, hay que estar en constante reciclaje como profesionales que somos del medio, ¿no? Dentro de los materiales, pues lo que os decía antes, están las autoinstrucciones, ¿sí? Que aquí estas son hechas por nosotras, donde las hemos hecho directamente para algunos niños de manera específica. Cómo tienen que hacer un ejercicio, cómo tienen que hacer un examen, cómo hacer la tarea, cómo se tienen que controlar en esos momentos que no se pueden controlar, cómo preparar la mochila. Bueno, pues les damos 5 pautas
para que ellos lo vayan pues, procesando y de esa manera puedan mejorar. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Se lo damos pues, como un marcapáginas, lo llevan en su cuaderno, lo llevan en su libreta, lo llevan en su agenda y por lo menos lo sacan y ahí saben ellos qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Luego también tenemos pues, las rutinas de pensamiento, que creo que son bastante eficaces a nivel general para el aula, porque bueno, ahí hacemos una serie de actividades en las que el pensamiento es lo fundamental, ¿sí? Cómo reflexionan, de qué manera piensan, de qué manera actúan, y es una manera en que todo el grupo lo hace sin necesidad de que les dé vergüenza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una de ellas es el video Pienso, me pregunto, en la que ellos post-it escriben lo que han visto. Nosotros les ponemos, por ejemplo, una actividad de final del trimestre de cualquier asignatura, por ejemplo, o puedes poner pues, un cortometraje o algo que quieras tú trabajar en particular. Y ellos pues escriben lo que están viendo, lo que piensan de lo que están viendo y qué se preguntan una vez terminado ese vídeo o esa imagen, ¿no? Al igual que la otra rutina que os hemos puesto, por ejemplo, que entiendo, que me genera duda y que no entiendo, pues la utilizamos mucho al finalizar un bloque de contenidos o un tema, y es una manera que exponen ellos desde su clase sus preocupaciones y cómo lograrlo. Otro de los materiales importantes son los planificadores y organizadores. Los alumnos con TDAH además tienen un mejor funcionamiento cuando el ambiente está estructurado y organizado, por lo que un buen recurso será siempre adelantar verbal y visualmente cómo va a ser el día o la actividad que tienen que hacer, debido a la dificultad que tienen pues, para organizar, planificar, mantenerse la misma actividad durante periodos largos. Creo que es uno de los puntos fuertes para este tipo de alumnado. Siempre desde el minuto uno, cuanto más planificado y más organizado tengan el día a día, pues ellos, su cerebro va aprendiendo. Otro de los materiales importantes, como os decía antes, es la inteligencia emocional, ¿no? Y que los niños aprendan pues les ayudará no solo en la escuela, sino también el día a día, ¿no? Los aspectos vitales. Y es fundamental para este tipo de alumnado. Hay numerosos estudios que han descubierto que los jóvenes poseen estas habilidades sociales y emocionales. Cuando las poseen realmente son mucho más felices, tienen más confianza en sí mismos y son más competentes como estudiantes, como miembros familiares, como amigos, incluso en la edad adulta como trabajadores. Y aquí hemos hecho un pequeño ejemplo de lo que solemos utilizar en el aula, ¿no? Desde el emocionario a reconocer mis emociones, bueno, luego esa máquina de cicles que es cómo te has sentido hoy, donde ellos pintan cada día cómo se han sentido en ese día de colegio o incluso cuando se hace alguna actividad extraescolar o dependiendo de cada actividad, ¿sí? Y bueno, esto es así en grandes rasgos un poquito lo que sería hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad y cómo tratarlo. Y bueno, aquí hago un inciso, no sé si Elena quiere decir algo sobre el módulo 4 o sigo. Sí, nada, bueno, que nosotros en el módulo 4 contemplamos una parte más práctica, un enfoque en el que hablamos directamente sobre cómo abordaríamos el tener un niño o una niña con dislexia y o TDAH, pues desde una parte teórica y por supuesto un soporte práctico con materiales, con recursos, con la evaluación psicopedagógica que tendríamos que llevar a cabo, cómo nos coordinaríamos con el resto de docentes con los que trabajamos. Nada, bueno, solamente comentarlo un poco por encima solo. Eso es, básicamente sería lo que tú has comentado, ¿no? Esto ya necesitamos más horas, ¿no? Para llevarlo a cabo y hablar específicamente de casos reales que tenemos día a día en nuestras aulas y cómo llevarlo a cabo de la mejor manera para que ese alumnado pues
pues podamos mejorar sus competencias y habilidades. Y por último, pues daros las gracias por vuestra atención. Y bueno, ahora si queréis, pues respondemos a las dudas o preguntas que nos queréis hacer o Sí, como queráis. sí, no, o sea, nos gustaría mucho que os animáis a participar, que hemos dejado estos 5 minutos, un poquito más, para que nos preguntéis cosas, para que interaccionéis con nosotras, que nos digáis cosas y a ver, sí comentaros de nuevo eso, hemos dejado nuestro Instagram porque, bueno, es que subimos ahí bastantes cosas de, sobre todo, comprensión lectora, juegos de lógico-matemática y lo compartimos, o sea, es un link de acceso totalmente gratuito, es un Drive, o sea, para que podáis descargarlo, no... Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Lenny Vanessa. ¿Ya hay alguna pregunta por ahí Sí. en el chat? Dice Liz Anso, dice, hola, buena tarde. Tengo un pequeño de 8 años. Él sigue teniendo dificultad de la escritura junta las palabras. Tiene dificultades en el habla, tartamudea. Tiene dificultades de permanecer quieto. Ojalá me puedan apoyar a saber si esto puede ser una alerta de un déficit. Bueno, pues lo había leído antes y es que me encantaría, Liz me parece que se dice, ¿verdad? No quiero meter la pata, pero me encantaría poder echarte una mano, pero es muy poca información. Imagino que a ti, que no sé si dices tengo un pequeño, no sé si es un alumno o tu propio hijo, entiendo que te preocupe, entiendo que quieras saber si es algo por lo que tengas que realmente preocuparte o no, pero es muy poca, muy poca información la que das. Es que puede ser desde un retraso simple en la lectura y en la escritura o incluso en el lenguaje oral a una dislexia, puede ser un abanico y puede no ser nada, puede no ser absolutamente nada, puede ser mucho, puede no ser nada, sería muy complicado hacerlo así. Tendríamos que llevar a cabo una serie de pruebas objetivas, además de la observación, como he mencionado antes, para poder llevar a cabo un diagnóstico real del alumno, del niño, de lo que fuese. ¿Qué te puedo recomendar como profesional? Si tienes la menor duda, si hablamos de tu hijo, que acudas a un profesional que te pueda orientar y pueda llevar a cabo una serie de pruebas estandarizadas, objetivas, que delimiten que si tiene o no un retraso con respecto a lo que se considera para su edad. Y de esa manera poder llevar a cabo pues, una serie de apoyos para que supere esas dificultades. Independientemente de esto, independientemente de que encontremos o no un diagnóstico, tú sí puedes poner en práctica desde tu propia casa, desde tu propia intervención, propuestas para ayudarle a avanzar y reforzarle y apoyarle. ¿Vale? Eso por supuesto, eso es estupendo. Nosotras, como maestras, lo que estamos esperando siempre es encontrarnos al otro lado una familia que corresponda, una familia que esté dispuesta a trabajar, una familia que acoja nuestras propuestas, una familia con la que te puedas sentar, incluso invitar en el aula. Bueno, ahora mismo con la situación que hay es algo imposible, ¿no? En España no podemos ahora mismo, no puede entrar nadie ajeno al centro, ningún docente ni nada por el estilo. O sea, ninguna persona ajena al centro que no sea docente, perdón. Pero yo antes de esta situación no tenía ningún problema en que los padres acudiesen a mi aula, viesen cómo trabajo, porque cuando yo luego les mando las propuestas para trabajar un poquito en casa y reforzar algún aspecto, me parece interesante que vean cómo lo trabajo yo, para que vayamos, lo que decía antes, en la misma dirección, porque si no es imposible. Entonces, quiero pensar que la mayoría de los docentes actúan de la misma manera, ¿no? Esperan encontrarse enfrente a una familia con la que quieran trabajar de la mano. Así que, Liz, yo lo que te animo es a que intentes solucionar esa duda, pero aún así tú no pares de buscar un apoyo para ayudar a tu niño a solucionar esas dificultades que presenta ahora mismo, ¿vale? Espero haberte podido solucionar algo. O sea, no me puedo atrever a decirte si presenta una dificultad. A ver,
Zaira, a ver, vamos a leer a Zaira. Tenéis a niños proescolares que están en sistemas de educación donde están aprendiendo 6 y hasta 8 idiomas al mismo tiempo. ¿Ellos Claro, tienen algún riesgo de desarrollar alguna dislexia o no tiene nada que ver? Yo me doy sí, cuenta de que aprenden a escribir más pero despacio. es totalmente ajeno. Es decir, los niños que están en una situación en contextos bilingües, trilingües, cuatrilingües, ¿pueden tener una dislexia? Sí, por supuesto, independientemente del tema del bilingüismo y todo esto. ¿Qué sucede? Los niños con dislexia muchas veces van a presentar mucha mayor dificultad a la hora de adquirir un segundo idioma. Estoy pensando ahora mismo en el inglés, en el que no se corresponden los grafemas con los fonemas. Los sonidos no se corresponden con lo que escribimos, ¿no? What, por ejemplo, ¿no? Que es el que se me está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué? What. Pues es que eso para un niño con dislexia es ponerle una barrera impresionante. O sea, impresionante. En España tenemos coles en la educación pública que son bilingües y coles no bilingües. Y mi opinión profesional es que un niño con dislexia diagnosticada, hablo de la norma general, por supuesto hay excepciones y de hecho se me está viniendo un niño a la cabeza que tenía dislexia y ningún problema a la hora de hablar en inglés, pero la norma de lo que yo he visto, que es de lo que puedo hablar, es que son niños que presentan dificultades a la hora de aprender otro idioma, ¿vale? Entonces, ¿puedes tener una dislexia y aprender un idioma? Sí, pero segura. O un idioma que no se corresponda a la grafema con el fonema, sí, pero vas a tener más dificultades. Y bueno, y el estar en un contexto cuatrilingüe no supone que vayas a tener mayor probabilidad de desarrollar una dislexia, ¿vale? Puedes tener más dificultades, pues porque cada uno tenemos nuestras limitaciones. Y yo puedo aprender estupendamente español e inglés y Vanessa llega y también sabe alemán y ruso, ¿vale? Os puedo poner un caso concreto. Tengo una niña en cuarto de primaria, o sea que es 9 años, Vanessa. Sí, no 9 años. Es que esto me baila un poco. 9 años. Que sabe rumano, sabe ruso, español e inglés. Es una niña excepcional, trabajadora, implicada, organizada, da gustos, es una niña estupenda. ¿Qué pasa? Tiene una cabeza estupenda, pero tiene en su cabeza 4 idiomas. 2 de ellos, sobre todo, el español y el rumano. ¿Qué sucede? Pues que la lleva, si la tarea está prevista para que se acabe en 20 minutos, sabemos que esta niña va a tardar 30, pero va a llegar. ¿Vale? Espero haber sabido Vale. llegar a la respuesta, más o menos. Me alegro, Vale, Zaira. ya. Muchas gracias a los que estáis participando, de verdad, nos gusta mucho, tener este momento de hablar con vosotros. Vale. Tenemos otra que nos dice, buen día, tengo una alumna que ya fue diagnosticada con TDAH. ¿Qué otras estrategias específicas me sugieren para trabajar con ella dentro del salón y también para que trabajen con ellas en casa? Vale, lo único, también habría que saber realmente qué edad tiene esa alumna, desde cuándo está diagnosticada, cómo se comporta realmente en casa, cómo se comporta en el aula, estrategias pues viles, ¿no? Como os he comentado antes, yo sí que le doy bastante importancia sobre todo a la organización y a la planificación, o sea, tanto en casa como en el cole, como en cualquier zona, que sepan desde primera hora del día, si hay una organización, una planificación semanal y mensual, muchísimo mejor, que esa persona, esa niña, que por lo que tú me dices una niña, tenga esa organización es fundamental. Las autoinstrucciones, ¿no? Que aprenda esa cabeza a saber qué es lo que tengo que hacer en cada momento, de qué manera tengo que comportarme, pues cuando tengo una rabieta o cuando me expongo a hacer un examen, cuando tengo que hacer pues qué hago cuando llego al cole realmente, tengo que dejar la mochila en mi silla, la tengo que llevar al perchero, qué tengo que hacer, cómo salgo al recreo, cómo me comporto. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y fundamental la inteligencia emocional, trabajar esas emociones, esas subidas y esas bajadas que muchas veces este tipo de alumnado no sabe gestionar, no saben gestionar la ira, no saben gestionar la tristeza, el enfado habría muchísimas cosas, ¿no? que trabajar, pero hombre, me gustaría saber más cosas específicas porque Su cada edad, niño por es muy ejemplo, diferente. su edad para Sí, darle, claro, no es lo sobre todo, mismo empezar con 6 7 que tener ya 12 13, ¿no? claro,
Por ejemplo, la organización espacio-temporal que tendríamos que llevar a cabo con una niña, con un niño o una niña en infantil, pues iría, por ejemplo, con fotos desde fotos del aula puestas en unos velcros. No sé si velcros es una palabra que será solo aquí. No lo sé. Es una palabra muy peculiar, quizá. Eh, tiras de pega, ¿vale? Que pongamos en la puerta a su alcance con visualización desde el baño, desde la profesora que va a entrar en el aula, el almuerzo, todo, eso en infantil o incluso primero de primaria, y ya cuando fuese más mayor ya pasaríamos pues a otro tipo de organización como las que ha publicado antes Vanessa en el Geniali. A mí también me estaba acordando, Vanessa, no sé si te acuerdas, que el año pasado teníamos un niño con el que nos funcionaba muy bien trabajar con un reloj. Era un reloj, a ver si los explicar, que movíamos el contador y llenaba de rojo la franja que establecíamos. Si establecíamos 15 minutos, toda esa franja del reloj, ¿no?, de 12 y cuarto, se ponía rojo. Y sabía que cuando se consumiese ese tiempo nos tocaba la siguiente actividad que ya habíamos explicado previamente en qué consistía, el tiempo que iba a durar, todo esto. Y finalmente sabía que en cuanto acabasen ese periodo rojo y el otro periodo rojo tenía el premio, por ejemplo, ¿no?, la recompensa, el juego libre, este tipo de cosas. Que se me ha ocurrido ahora mismo pensando en este niño. Sí, es que es fundamental el tiempo, ¿eh? Marcarles realmente el tiempo, cuánto tiempo tienen, cuánto les queda. Es que la planificación es brutal, o sea, es imprescindible, vamos. Mira, Jesús dice, recomendación para niños con mucha dispersión y pérdida constante de atención, trabajar la memoria de trabajo. Muchísimo. Ejercicios de memoria de trabajo, juegos como el lince, memories, bingos, puzzles, también rutinas. Es que las rutinas en realidad las decimos para el TDAH, pero no se me ocurre un niño al que no le venga bien, ni a un adulto, Para establecerse todos, las es verdad. rutinas. Liliana, buenas tardes. Tengo una alumna que presenta un déficit de desarrollo, 7 años, está a un paso de conseguir la lectoescritura. Muy bien. ¿Qué actividades específicas puedo planear para apoyarla? Es que se me ocurren muchas. Que hay tantas para la lectoescritura, además ya están en el paso de conseguirlo, por lo tanto ahora es una maravilla, vamos, cuando ya están a puntito de Sí, leer, les puedes dar todo lo que quieras, ¿verdad? es el momento de reforzar. Es el momento de reforzar, de conseguir que no dé un paso atrás. Nos interesa mucho más que se mantenga en ese paso, que consigamos que no dé un paso atrás, que vuelva a dudar de que la F suena así. Un consejo que se me ocurre, el primero que se me viene a la cabeza porque me parece muy importante, es no trabajar las letras, sino los sonidos. Porque si realmente nos ponemos a pensarlo, ¿de qué le sirve a un niño o una niña saber el nombre de la letra L? Lo que necesita saber es el punto de articulación de la letra L. Necesita saber cómo se escribe, por supuesto. Ahí voy a la conversión grafema-fonema, sobre la que me debió repetir muchísimo porque, bueno, pues como os he dicho, soy especialista de audición y lenguaje y yo intervengo con niños y con niñas que tienen trastornos específicos en la comunicación y en el lenguaje, o en el lenguaje. Entonces, para mí es algo que trabajo constantemente. Yo trabajo siempre el ejemplo de la boca. En mi clase no vais a encontrar un abecedario, por ejemplo. No me interesa tanto eso como que... perdón, es que estoy leyendo. Que sigue Liliana diciéndome que tiene también dificultades en su lenguaje y aún no alcanza la F, las sílabas trabadas. Bueno, me has dicho que ¿cuántos años tenía? Perdóname, Liliana. 7. Bueno, las trabadas con 7 estamos ahí en el límite de alcanzarlas, ¿no? Por ejemplo, la DRA es de las últimas que se adquiere. Os recomiendo a Laura Bosch, por ejemplo, la lectura de Laura Bosch, Montfort, para si os interesa este tema y si queréis reforzar. Ellos para mí son 2 guías en este aspecto. Podéis buscar para Montfort los gestos de apoyo de Montfort, que no me salía, perdonad, que os va a servir de mucho. Los utilizamos el año pasado, ¿te También los acuerdas? utilizamos el año pasado, pues por la N, bueno, pues sirven de mucho, sí. La H y la t, y se apoyan en el sonido.
¿vale? Esta es la T, era la N, bueno, ese tipo de... Yo, por ejemplo, eso sí lo tengo en mi aula, eso sí lo vais a encontrar. Encontráis un letrero enorme en el que encontramos los gestos de apoyo de Montfort al lenguaje, que son, pues, para mí muy útiles y que creo que funcionan infinitamente mejor que el A, B, C, D, E, que les supone muy monótono, muy rutinario, muy lo de siempre. Y, sin embargo, esto les parece un juego. O sea, es que tengo concretamente 2 niños que todos los días en las sesiones al acabar, 2 niños pequeños de 6 años, 5, último de infantil, me piden escribir un ratito el nombre de papá, el nombre de mamá, el nombre de la perrita, todo esto así, y todo lo hacemos con este juego porque para ellos les supone un juego, el canturreo del gesto, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues se me ocurre eso, así, de rápido esto. Motivación total, fundamental. Motivarles a tope. Sí, lo escribo, Liliana. Me pide Liliana que escriba. Creo que lo voy a escribir bien, ¿eh? He escrito ya también que es una niña de 8 años y que le hemos ayudado. Bueno, pues me alegro. Si por lo menos las 4 cositas que te hemos dicho te pueden servir, pues bienvenido sea. De eso se trata. De crear una red de colaboración. De eso es. Por eso estamos aquí nosotras. Muchísimas gracias, Elena y Vanessa. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para nuestras 2 extraordinarias ponentes. Comentario o duda. Es difícil encontrarlas, ¿eh? Hay que aprovechar que tenemos ahora su compañía. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, a nombre del Centro de Investigación y en Ciencia de las Matemáticas, agradecemos toda su disposición, su valiosa colaboración para llevar a cabo este webinar. Y bueno, queremos aprovechar este espacio justamente para hacer una invitación a todas las personas que nos acompañan en un proyecto que estamos haciendo justamente entre 2 por la Inclusión y CIEM, que es un curso justamente de educación especial e inclusión. Queremos invitar a cada una de las personas que nos ha acompañado esta tarde a disfrutar de este curso justamente con la profesora Elena y con la profesora Vanessa, impartido los días 21 y 28 de enero y 4 y 11 de febrero, en un horario muy especial porque es un horario acá en México un poco de comida y en España es un poco tarde, ¿verdad? Justamente, pero es de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Estos 4 días, desde luego, las fechas que he mencionado son las sesiones, iba a decir presenciales, pero bueno, las sesiones directas, ¿no? En vivo, y adicionalmente estas 4 semanas, que será la duración del curso, pues estará una plataforma disponible con una serie de materiales, de actividades que seguramente van a ayudar a reforzar lo que en clase pues se discuta. Queremos hacerles a todos ustedes esta invitación. Me he permitido escribir en el chat el número de contacto para cualquier persona que esté interesada. Estamos ahí a sus órdenes. Y nuevamente me permito agradecer tanto a la profesora Elena como a la profesora Vanessa toda su disposición por participar en este curso que comenzamos a finales del mes de enero y por participar particularmente ahora en este webinar. Muchísimas gracias y desde luego agradecemos a cada una de las personas que esta tarde nos ha dado un poco de su tiempo para escuchar estas ideas muy interesantes en el campo de la educación especial y la inclusión educativa. No sé si entonces alguien tenga una última pregunta antes de cerrar el telón, como dicen en el teatro, justamente. Bueno, a mí me gustaría solamente decir una cosa, que Claro. me encantaría que nos volviéramos a ver. Hemos preparado un curso pensando en el curso que nos hubiese gustado a nosotras ver, con una parte muy práctica, donde vamos a hablar de intervención pura y dura, donde vamos a hablar de materiales, donde, bueno, vamos a hablar de casos prácticos,
va a haber un feedback, vamos a poder mantener más conversación, más rato de preguntas, más rato de esto, de pues este ratito así de contestar así, pero vamos a ver casos prácticos puros y duros, nuestros. Vamos a hablar de nuestros niños, de lo que hemos visto en nuestro aula, de la realidad que nos hemos encontrado, no de ningún libro, no. Porque de eso yo creo que estamos todos ya hasta aquí, de leer casos prácticos surrealistas que no se ajustan para nada a lo que vemos en la realidad de nuestras clases, que al final es lo importante. Entonces, bueno, me encantaría deciros que os animéis a participar, a formar parte del curso. Estoy segura de que vamos a aprender mucho todos y, bueno, pues nada más. Que muchas gracias por vuestra atención, que ha sido estupendo y que muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo recibo lo que ha dicho mi compañera y daros las gracias y que os esperamos, que nos encantaría eso, pues potenciar un poquito más la educación especial. Os he puesto una pequeña pincelada de lo que nos gustaría hablaros y que nada, que os esperamos en enero. Mira, nos preguntan por el Instagram, lo he escrito en el chat, es 2X la inclusión, 2 por la inclusión. Excelente. Pues muchísimas gracias, Elena, Vanessa. Un placer haberlas escuchado. Muy buenas noches allá. Sé que se están casi desvelando. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde en México y esta ya muy noche en España. Y muchas gracias a las colegas, los colegas que nos han acompañado desde diferentes ciudades de México. Muchísimas gracias. Y bueno, con ello entonces concluimos nuestro webinar. Que tengan una muy bonita tarde en México y una muy buena noche en España. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Dónde vemos la grabación? Sí, la vamos a subir. Muchas gracias. Qué buena pregunta. Vamos a subirla a través de Facebook. A través de Facebook de CIEM estará disponible la grabación para quien desee ver cualquier detalle de la conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.